Oremos. Padre, te pedimos que al abrir tu palabra y estudiarla, Señor, tú nos hables a nuestra necesidad específica, Padre, y cambies nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, seguimos en este capítulo 7 y seguimos en el matrimonio. Seguimos en el contexto del matrimonio. Seguimos estudiando lo que Pablo tiene que decir acerca del matrimonio. Primeramente nos habló acerca de los solteros, de las oportunidades que tienen los solteros. Después, a los siguientes versículos, nos habló acerca de los casados, de nuestros compromisos, de lo que tenemos que hacer como personas casadas. Y ahora Pablo parece como que cambia de tema. Parece que ahora nos habla de algo que pudiéramos no entender, ¿no? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y es que ahora Pablo va a entrar en un tema que es crucial para tener un matrimonio feliz. La mayoría de los problemas, hermanos, la mayoría de los problemas que hay en un matrimonio es porque nos falta esto de lo que va a hablar Pablo. Y Pablo va a entrar en un tema que es crucial para nuestras vidas como cristianos, y este tema es el contentamiento. El contentamiento es la capacidad, el contentamiento cristiano, que es la capacidad espiritual de estar contentos con la situación que tenemos. El contentamiento cristiano. Porque si vemos, Pablo nos dice allá en los primeros versículos, los solteros tienen muchas oportunidades, los solteros pueden vivir una vida como de una experiencia espiritual igual que los casados, pero los solteros quieren casarse. Y por querer casarse, porque no están contentos con su situación, agarran no puedo decirlo, hermano, agarran cada desecho, ¿verdad? Y se casan. Después viene el lloro y el crujir de dientes porque se precipitaron. Y luego los casados, por no estar contentos con su situación, entonces los casados ahora quieren divorciarse. Y el problema, hermanos, es que no tenemos contentamiento. Y aquí Pablo nos va a hablar acerca del contentamiento. La capacidad de estar contentos con la situación en la que estamos. Vivimos una época con falta de contentamiento. Para donde quiera que volteemos, hermanos, nos mueven con la falta de contentamiento. Nos dicen en todos lados que no podemos ser felices, que no podemos ser personas completas, que nos falta algo si no tenemos, y ahí pónganle lo que sea, ¿no? Si no somos bellos de acuerdo a los estándares que se establecen, si no tenemos tal o cual cosa en nuestra vida, si no hacemos tal o cuales cosas, si no somos perfectos desde una óptica del mundo, pero siempre se nos está diciendo y que vivimos y siempre se nos está remarcando que no estamos completos, que somos infelices, que nos falta algo, si no tenemos, si no somos, si no alcanzamos ciertas cosas. Si no somos exitosos, si no tenemos tal físico, si no tenemos tal aspecto, si nuestro esposo, nuestra esposa es de cierta manera, si nuestros hijos no son de tal o cual manera, si en lo económico no hemos alcanzado tales o cuales cosas, si nuestras finanzas, y entonces esta época en la que vivimos nos está remarcando y nos están llevando todos los días a la falta de contentamiento. Pues imagínense, si tengo que alcanzar todas estas cosas para ser feliz, pues evidentemente somos muy infelices. Y esto tristemente ha alcanzado a la iglesia y tristemente nos ha alcanzado a los cristianos, y por ello los cristianos vivimos con una falta de contentamiento. Y esta falta de contentamiento, esta falta de contentamiento bíblico, esta falta de contentamiento en el Señor nos lleva al pecado, nos lleva al divorcio, nos lleva a tantas cosas malas en nuestra vida, hermanos.
por falta de contentamiento. Y fíjese, versículo 17 nos da el principio del contentamiento. Versículo 17, el principio del contentamiento. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Pablo establece en el versículo 17 el principio del contentamiento. Cada uno como el Señor le repartió. Esté contento, así haga, esté tranquilo. Vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia habla mucho del contentamiento, podríamos pasar salmos y muchos, pero vamos a ver solo algunos pasajes. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6 dice, 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, hermanos, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo lo que nos dice es nuestra necesidad de estar contentos con nuestra situación. Mire, no es un asunto de tener más, no es un asunto de tener menos, no es cuánto tenga, hermano. Pablo no habla de cuánto tenga. En las iglesias de este tiempo había personas muy ricas y había esclavos en las iglesias a las que Pablo les hablaba. El asunto no es si usted tiene mucho o tiene poco, el asunto es el contentamiento con la situación que usted viva. Pablo es lo que nos está diciendo. Es vivir contentos con la situación que tenemos. Hebreos 13, allí un poquito más adelante. Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mismo principio, hermanos, mismo principio, ¿verdad? No es cuánto tenga usted, hermano. Puede tener, hay gente que tiene mucho y no tiene contentamiento, hay gente que tiene poco y tiene contentamiento. No es cuánto tenga, es la capacidad que como cristianos debemos tener de vivir contentos cualquiera que sea nuestra situación. Es la capacidad de tener contentamiento. Y fíjese bien, ¿en qué contexto nos está diciendo esto Pablo? Pablo nos está hablando del contentamiento en este versículo 5 y 6. ¿En qué contexto? Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuál es el contexto en el cual Pablo nos está hablando del contentamiento? También, hermanos, en el contexto del matrimonio. El contentamiento del cristiano debe ser en todas las áreas de su vida. El contentamiento bíblico, cristiano, del cristiano debe ser en todas las áreas de su vida. Pero si hay un lugar donde se requiere ejercer el contentamiento, es en el matrimonio. Hay una relación muy estrecha entre la vida matrimonial, hermanos, y nuestra necesidad de contentamiento
Es muy importante el contentamiento en el matrimonio. Y Pablo, allá en el capítulo 7, nos va a dar algunas aplicaciones y algunos ejemplos de este contentamiento. ¿En qué áreas debe haber contentamiento? Versículo 18. ¿Fue alguno llamado siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Primero Pablo va a hacer una aplicación que debemos de estar contentos con la forma en que Dios nos creó. Debemos estar contentos con la forma en que Dios nos creó. Le voy a decir qué pasaba en Corinto. En Corinto había judíos y gentiles en la misma iglesia. La circuncisión fue un distintivo de los judíos. Desde la antigüedad era una señal. Todo varón judío, ¿verdad? Todo varón judío tenía que circuncidarse. Y la circuncisión fue un asunto muy controvertido en estos primeros años del cristianismo, ¿verdad? En Galacia, los varones gentiles creían que la circuncisión los hacía más espirituales, porque de repente vinieron unos y les dijeron, oye, tienes que circuncidarte, no importa si ya aceptaste a Cristo, no importa la gracia, además de eso, ¿verdad? Tienes que circuncidarte. Eso pasaba en Galacia. Si leemos la carta a los Gálatas, esto es algo que ataca, esto es algo que corrige Pablo en la carta a los Gálatas. Pero en Corinto predominaban los gentiles y entre ellos había judíos. Y vamos a la cultura. En Corinto había la cultura de los baños públicos. Vivían en la Roma imperial. Y una costumbre de los romanos eran los baños públicos. A cualquier ciudad romana que usted vaya, visite ruinas romanas, en cualquier lugar del mundo, usted va a ver que siempre había baños públicos. Y obviamente los baños públicos todos entraban desnudos. Y entonces, como había más judíos que gentiles, los judíos se sentían avergonzados de su circuncisión. Tan es así que incluso algunos judíos le pedían a algunos cirujanos de aquella época que les hicieran una cirugía para revertir la circuncisión. No entiendo exactamente cómo hacían eso, pero esto era lo que hacían. ¿Okay? Iban con algunos cirujanos y pagaban para que les revirtieran la circuncisión. Y el judío se sentía avergonzado de su circuncisión, porque lo hacía sentirse diferente. Entonces, Pablo establece que esto no importa, que ser circuncidado o no ser circuncidado estaba bien, era lo que Pablo nos está diciendo. Y está hablando de la circuncisión porque era un asunto que estaba allí. Debemos de estar cómodos, es lo que nos dice Pablo, debemos estar cómodos con la forma en que Dios nos ha creado. Debemos de estar cómodos. ¿Cómo nos hizo? ¿Sí? Yo veo que si yo le preguntara a cada uno de ustedes algo que no le guste de su aspecto físico, seguramente me dirán algo, ¿no? Mi nariz, mis ojos, mis pies, mis manos, no sé, tengo la nariz muy larga, muy ancha. Y siempre hay algo que no nos gusta de nuestro aspecto físico. Pablo lo que nos dice es, debes de estar contento con cómo te hizo Dios, cómo te creó. ¿No? Es curioso que si usted le preguntara esto a la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Y si esto se lo preguntaran a una modelo guapísima, hermosa, que nosotros diríamos perfecta la mujer, les diría también, ay, no me gusta mis pestañas, o no me gustan mis orejas, o no me gusta. Siempre vamos a tener algo que no nos gusta, no importa cuán perfectos estemos. Pero esta no es la actitud del cristiano. Nosotros debemos de estar contentos
con cómo nos hizo Dios. Está bien, hermano, si usted quiere bajar un poco de peso, le ayuda, está bien, hermano, eso no es malo. Si usted quiere hacer un poco de ejercicio, bajar un poco de peso, está bien, hermano. Si usted quiere modificar algo, está bien, ¿no? El asunto es que esto sea una obsesión que lo haga sufrir, que le quite el contentamiento con su aspecto físico. Y tristemente, hermanos, vivimos una época en donde el estándar de belleza es alto. Si no cumplimos cierto estándar de belleza, cierto estándar de aspecto, ¿verdad? Pues no estamos encajando, somos algo, no estamos bien, hermanos. Pero esta no es la actitud del cristiano. Pablo lo que nos dice es, tenemos que estar contentos con cómo nos hizo Dios. Le voy a decir algo que no lo sabe nadie, pero me acompleja. Por eso uso zapatos más grandes. Mis pies son muy chicos. De hecho, para mi estatura, ¿no? Para mi estatura, el número que calzo es bastante chico. Entonces, si me compro zapatos que me queden bien, siento que mis pies se ven, parezco japonés, ¿no? Siento que tengo pies chiquitos. Y entonces por eso siempre compro zapatos con un número o dos números más grandes para que mis pies no se vean tan chicos. Pero eso me acomplejaba, hermanos, cuando era más jovencito, eso me tenía como medio acomplejado. Pero hermanos, eso es realmente irrelevante. Eso es realmente irrelevante, ¿no? Vean lo que dice el Salmo 139. Versículo 14. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Alabe a Dios, hermano, por las maravillas que ha hecho con usted, entre ellas lo que ha hecho físicamente en usted. Alabe a Dios por cómo lo formó. Alabe a Dios por cómo lo formó. Alabe a Dios porque murió en una cruz por sus pecados, porque le salvó, porque le escogió, porque lo ha traído a la vida eterna, pero alábelo por la forma en que Dios lo formó físicamente. La fealdad es algo tan relativo y la belleza es algo tan relativo. Creo que les estaba diciendo el miércoles a los hermanos que están conmigo en la clase, en el siglo XIX, principios del siglo XX, la belleza, ¿no? Las mujeres bellas eran las mujeres gordas. Y entre más llenitas, ¿no? Entre más gorditas, eran más hermosas. Ese era el estándar de belleza, ¿no? Ya después cambió y tal vez un día regresemos a ese estándar de belleza, no sé. Pero al final, hermanos, es relativo. Es relativo. ¿Dónde está la belleza? ¿Quién dice lo que es bello? Versículo 19. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El contentamiento lo encuentro en guardar los mandamientos de Dios. El contentamiento lo encuentro en guardar los mandamientos de Dios. Le voy a decir algo, hermano.
si en su vida hay falta de contentamiento, es que usted no es muy obediente a Dios. Generalmente, si yo soy obediente a Dios, si yo guardo los mandamientos de Dios, voy a encontrar contentamiento en mi vida. Eso es un hecho. Dice Pablo, dice la incircuncisión o la circuncisión nada es. Esto es, seas formado como seas formado, tengas el aspecto físico que tengas, no importa. Eso nada es. Lo importante que es guardar los mandamientos de Dios. En guardar los mandamientos de Dios es donde encontramos el contentamiento. Versículo 21. Versículo 21. Otra aplicación, otro ejemplo de Pablo en donde debemos encontrar contentamiento. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. La segunda aplicación de Pablo, debemos estar contentos con la posición que ocupamos en la vida. Debemos estar contentos con la posición que ocupamos en la vida. Vamos a ver algo de historia. El problema de la esclavitud, Pablo está hablando de dos problemas. La circuncisión era un problema grave entre los judíos de Corinto, pero la esclavitud era un problema terrible en la antigüedad. Más o menos el 50% de la población romana, de la población de las ciudades romanas o de la población del Imperio Romano eran esclavos. El 50% de la población eran esclavos. Esta población de esclavos, hermanos, era una situación terrible. La esclavitud es un asunto terrible, es un pecado espantoso. La esclavitud es algo vergonzoso, hermanos. Es una vergüenza, es algo, no sé cómo explicar lo terrible que es que alguien sea el dueño de otra persona. Que yo poseo a otra persona y es como mi mueble, deja de ser persona para ser un objeto de mi posesión. ¿Se imaginan qué pecado tan terrible? ¿Sí? Y Pablo, fíjense lo que les está diciendo. Fíjense lo que se está diciendo. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Déjeme decirle algo, hermano. En ninguna parte de la Biblia, fíjese bien, en ninguna parte de la Biblia se enseña que los cristianos debemos participar activamente para causar una revolución social. Nunca, en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que los cristianos debemos iniciar revoluciones sociales para cambiar la situación social en la que estamos viviendo. Siempre se nos insta a servir al Señor. Y la Biblia habla mucho de la esclavitud, pero no dice nunca, absolutamente nada, que debemos participar en una revolución social para cambiar las condiciones sociales. Aunque la Biblia habla de la esclavitud, nunca dice, oye, se tienen que organizar los cristianos para armar una revolución social para liberar a los esclavos. Nunca se nos dice eso. Vean lo que dice Efesios 6. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y cuando habla de siervos, habla de siervos pagados y esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, de vuestro corazón como a Cristo,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dice, siervos, debes de servir a tu amo, ¿no? Siervos, sirve a tu amo. ¿Cómo? ¿Cómo? Como si le sirvieras al Señor. Amo, cuidado, tú tienes, ¿verdad? El Señor es tuyo y de ellos también. Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. A todos los siervos, ¿qué les dice? Sirve a tu amo, sirve a tu patrón. ¿Cómo? Como sirviendo al Señor. Nunca hay una proclama para hacer una revolución social, para cambiar la situación de los esclavos. Nunca se nos insta a eso. Filemón, hermanos, es una carta de esclavitud. Filemón es una carta de esclavitud. Allí en Filemón habla de un esclavo llamado Onésimo, ¿verdad? Escapa de su amo. Onésimo se escapa de la casa de su amo. En el escape o en la fuga se lleva algunas cosas de su señor y termina encarcelado Onésimo, y al estar encarcelado resulta que termina en la prisión donde estaba Pablo, y allí Pablo y Onésimo se conocen en la cárcel. Pablo le habla de Cristo, Onésimo acepta al Señor ahí en la cárcel, y entonces Pablo, a la hora de investigar pues de dónde te escapaste, resulta que Onésimo había sido esclavo de un íntimo amigo de Pablo. Ese íntimo amo de Pablo era Filemón, ¿no? Y entonces Pablo le dice, pues tienes que regresar con tu amo, le dice, tienes que regresar con tu señor. Y entonces Pablo le escribe una carta a Filemón diciéndole, oye, te mando Onésimo, pero ahora recíbele no como esclavo, dice, sino como más que esclavo, como tu hermano en Cristo. Versículo 16 dice, no ya como desde el 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne, porque eras esclavo en la carne, como en el Señor. No importa tu lugar en la vida, esto no limita tus posibilidades como creyente. ¿Eres esclavo? Está bien, dice Pablo. ¿Eres libre por Cristo? ¿Eres libre? También está bien. Es correcto si eres libre, porque ahora eres esclavo de Cristo. Ahora eres esclavo de Cristo. Fíjense que si entre los apóstoles había un activista político, ¿quién creen que era? Entre los apóstoles había un activista político, y ese era Pedro. Ese era Pedro. Y este Pedro, cuando leemos su carta, ¿verdad? Vemos un Pedro transformado. Y esto es lo que quiere decir, hermanos. No importa la situación en la que vivimos, el Evangelio transforma. El Evangelio cambia. El Evangelio nos hace nuevas personas. En los lugares donde se predicó el Evangelio, se acabó la esclavitud. No podemos cambiar la sociedad, pero sí podemos participar en una revolución interna. Sí podemos participar en una revolución interna.
Por eso cuando a mí me dicen que un partido, que una persona, que un presidente va a cambiar este país, permítanme reírme. Permítanme reírme a carcajadas. No, ya vino el cambio. Ahora sí, permítame reírme, hermano. Los cristianos somos los que menos engañados deberíamos de estar. Que los inconversos lo crean, hermano, se lo acepto. Que nosotros lo creamos me parece absurdo, porque los cambios son internos, son de adentro hacia afuera. Tan corrupto es el que estaba como el que viene. Y los que vienen, hermanos, son igual de corruptos. Igual. No me cuente. Los que estaban eran corruptos, los que están son corruptos y los que vienen son corruptos, hermanos, porque son de Satanás. Y así lo dice la Biblia. Lo único que podemos hacer es participar del cambio interno de las personas, y eso es llevar el evangelio a las personas que no conocen al Señor. Eso sí es una revolución, hermano. Eso sí es una revolución. Por eso el Señor dice: estate contento con la situación, porque la solución es la salvación. Las revoluciones no tienen poder para cambiar el corazón humano. Pablo dice: aprende a estar contento con las cosas que no podemos cambiar en este momento. Aprende a estar contento. Aprende a confiar en el Señor por las cosas que no puedes cambiar en este momento. Mientras enfoquémonos en la misión. Como iglesia tenemos una misión. Y esa misión es la que tenemos que cumplir. Esa es la misión que tenemos que cumplir. Estar contentos con la situación en la que estamos. Hermano, esto no quiere decir, y por favor no me malentienda, por favor. No quiero que me malentienda. Si usted tiene la oportunidad de tener un mejor puesto en su trabajo, hermano, tome esa oportunidad. Si usted tiene la oportunidad de estudiar, de seguir estudiando, de terminar su carrera, si tiene la oportunidad de estudiar una maestría, si tiene la oportunidad de seguir estudiando, tome esa oportunidad, hermano. Si tiene la oportunidad de iniciar un negocio, hermano, tome esas oportunidades que Dios le pone enfrente. Estar contentos no quiere decir que siempre vamos a estar en esa situación, independientemente de las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Si su jefe le llama y le dice: oye, estoy pensando en ti para tomar el siguiente puesto, porque me parece que eres un empleado trabajador, y usted le dice: no, porque yo estoy contento donde estoy. No, hermano, tome esa oportunidad. Si Dios le está abriendo esa puerta, tome esa oportunidad. Tómela. Si usted se le abre la puerta para estudiar, para crecer, hermano, hágalo. El asunto, hermano, es que estemos contentos y vivamos contentos. No importa si eso se da o no se da. No importa si esas situaciones se dan o no se dan, si vienen o no vienen. Estamos contentos. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Fíjense que esto lo dice 3 veces Pablo. En el estado en el que fue llamado, permanezca así para con Dios. Versículo 17, versículo 20 y versículo 24 dice exactamente lo mismo. Y hermanos, cuando la Biblia dice lo mismo 3 veces, debemos poner atención. En un pasaje, Pablo dice lo mismo 3 veces. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca
para con Dios. Estar contentos con cualquier situación. Esto es como un resumen. Vea lo que dice Proverbios 30. Capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El contentamiento viene de nuestra relación con Cristo y obedecer sus mandamientos. Si lo que me das, Señor, te voy a negar, no me lo des. Si lo que va a venir a mi vida, con eso te voy a negar, me voy a apartar de ti, me voy a alejar de ti, Señor, no me lo des. Si con lo que me quites, también me voy a apartar de ti, te voy a negar, no me lo quites, Señor. ¿Por qué? Porque mi vida y mi contentamiento está centrado en mi relación con el Señor y en obedecer sus mandamientos. Mi relación con Cristo es lo más importante en mi vida. Y de allí viene mi contentamiento. Y de allí viene mi felicidad. Así es que si algo va a estorbar mi relación con Cristo, Señor, que ese algo no venga a mi vida. Que ese algo no venga nunca a mi vida. O si algo tú me vas a quitar y va a estorbar mi relación contigo, Señor, no me lo quites. Manténme así y dame contentamiento. Una última enseñanza, hermanos, el contentamiento bíblico puede aprenderse. No es algo que viene de repente a nuestras vidas, sino es algo que podemos aprender. Es algo que nosotros podemos practicar y aprender. Ahí en Filipenses capítulo 4. Versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, entendamos ese contexto. Y entonces resulta que los filipenses le habían mandado a Pablo un poco de dinero, ¿no? Juntaron los filipenses, parece ser, por lo que dice Pablo, parece ser que antes le mandaban un poco de dinero, por alguna circunstancia no le habían podido mandar y entonces en esta ocasión le volvieron a mandar un poco de dinero allá a la prisión, y entonces Pablo les está agradeciendo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, no tengo escasez, pues he aprendido, fíjese, estaba en la cárcel, Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez. Hermanos, digo, no sé ustedes, pero si yo estuviera en la cárcel, yo sentiría que sí tengo escasez. Pablo no sentía escasez. Por eso les digo, el contentamiento es un asunto del corazón. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este es el auténtico contexto del siguiente versículo, que lo usan y lo traen de arriba para abajo para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el contexto del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, dice, he aprendido, dice Pablo, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Ahora,
¿Cómo aprendemos contentamiento? En este mismo pasaje Pablo nos va a decir cómo se aprende el contentamiento. Y entonces tenemos que ver el contexto en el que Pablo dice cómo aprendemos el contentamiento. Entonces en el mismo capítulo 14, en el mismo capítulo 4, vamos a leer el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El regocijo, hermanos, es la manera en que aprendemos contentamiento. Y este regocijarnos tiene mucha importancia. La alabanza, la adoración, la lectura de la Biblia, la oración, regocijarnos en nuestro Señor. Regocijarme en los cultos, regocijarme en las reuniones, regocijarme cuando leo mi Biblia, regocijarme cuando oro, regocijarme cuando me reúno con mis hermanos, regocijarme en todo lo que es el Señor. Aquí lo más importante es regocijarme en la relación profunda y cercana que tengo con el Señor. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y no es gentileza, va más allá de la gentileza de educación. Ay, qué gentil, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes, pase usted. Es más allá de esa gentileza. La gentileza de la que habla Pablo es moderación, modestia, comportarnos bien según las normas, esperando el retorno de Cristo. Haz lo que dice el Señor, haz lo que dice su palabra. ¿Cuánto vamos a vivir en esta tierra, hermanos? ¿70, 80 años? ¿Qué es eso frente a la eternidad? ¿Qué es eso frente a la eternidad? Porque además el Señor está cerca. Es vivir con modestia sabiendo que el Señor está pronto. No está lejos. Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Contentamiento, entregando nuestros afanes al Señor. No tenemos contentamiento porque nos angustiamos, nos preocupamos, nos afanamos, pero no le entregamos esos afanes a Dios. El contentamiento viene también de entregar nuestras preocupaciones y nuestros afanes al Señor. Así es como Pablo ha aprendido a tener contentamiento. Porque en cada situación de necesidad, en cada situación de pobreza, en cada situación apretada, en cada situación de peligro, podemos entregar esos afanes al Señor. Por nada estéis afanosos. Ah, no, pero por la renta sí, hermano. ¿Sí? O por el pago del carro, ¿sí debemos estar afanosos? O por, ¿no? ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿qué quiere decir? Que todos esos afanes, ¿a quién se los debemos entregar? Al Señor. Señor, tú sabes mis afanes, ¿no? Me afana esto, la renta, están despidiendo en el trabajo, Señor, ahí están mis afanes. ¿Y qué dice? Que el Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sé virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No pensar en lo que me hace falta, hermanos. Deje de pensar en lo que le hace falta. Dejemos de pensar en lo que nos hace falta. Y pensemos en lo que sí debemos pensar. ¿Qué es, hermanos? ¿En qué debemos pensar? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre.
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Deje sus pensamientos negativos, hermano. Deje sus pensamientos sucios. Deje sus pensamientos de afanes, de preocupaciones, y piense en esto. Y finalmente, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y luego hacer lo que debo hacer. Fíjese bien, y luego hacer lo que debo hacer. Porque muchos de nuestros afanes, hermano, son porque no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿No? Me acuerdo cuando yo era niño, me dejaban una tarea el viernes y a mí me parecía que el siguiente lunes estaba lejísimos. Yo decía, tengo que entregarla hasta el lunes, y ya a mí se me hacía, yo me acuerdo cuando tenía unos 7, 8 años, que el lunes estaba, pero lejos, ¿no? Dije, bueno, pues si falta tanto tiempo, pues ahí la hago, ¿no? Entonces no la hacía el viernes en la tarde, no la hacía el sábado, y el domingo, 8 de la noche, estaban los pioneros, porque salía esa hora, y sentía, la tarea. Ya es hora, mamá, ¿qué crees? Tengo tarea. ¿Cómo? Y ahora tenía que comprar una biografía, las papelerías cerradas. ¿Ustedes creen que yo tenía afanes? No. Mi mamá me decía, no, pues ni modo, ya, se acabó, a dormir. No, ni dormía. ¿Por qué? Pues porque no hacía lo que tenía que hacer. Y entonces tenía que pagar el precio. Y a veces, hermanos, estamos afanados porque no hicimos lo que teníamos que hacer y pagamos el precio. Por eso Pablo dice, y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Y así aprenderás contentamiento. ¿Tienes que entregar un informe en tu trabajo? Hazlo y entrégalo. ¿Tienes que atender un cliente? Hazlo y entrégalo. Atiéndelo. Haz las cosas cuando se tienen que hacer. Esto es lo que nos está diciendo Pablo, para que no lleguen los afanes a tu vida. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el matrimonio, hermanos? Porque estamos en el matrimonio. El contentamiento tiene que ver todo en el matrimonio. Ahora nos toca contentarnos, hermanos. Vivir el contentamiento con nuestro aspecto, con nuestra situación, vivir el contentamiento con nuestro cónyuge y con la situación en la que vivimos. Si nos contentamos, podemos mejorar nuestro matrimonio y nuestra vida. Eso no quiere decir que si su matrimonio tiene problemas, así se tiene que quedar. Quiere decir que usted va a empezar a mejorar su matrimonio en el momento en que empiece a vivir una vida de contentamiento. El día que aprenda a darle gracias a Dios por la esposa que tiene, por el mazacote que tiene, y diga, gracias Dios por este mazacote, es el que tú me diste, voy a estar contenta, y a partir de allí vamos a construir, hermano, las cosas van a mejorar. El contentamiento es la base para mejorar nuestro matrimonio y nuestra vida. Y el contentamiento se aprende y está fundamentado en nuestra relación con el Señor. El contentamiento no está fundamentado en lo que tenemos, el contentamiento no está fundamentado en lo que somos, el contentamiento no está fundamentado en nuestra situación actual, el contentamiento está fundamentado en nuestra relación con el Señor. Porque a veces nos engañamos diciendo, el día que yo tenga, el día que yo alcance, el día que me llegue, entonces voy a estar tranquilo. No es cierto, hermano. El contentamiento tiene su fundamento. El contentamiento tiene su fundamento en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tiene su fundamento en Cristo. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Padre. Porque tú puedes traer contentamiento a nuestras vidas, Señor. Porque tú nos puedes dar paz y tranquilidad a nuestras vidas.
porque podemos vivir contentos, Señor, con cualquiera que sea nuestra situación. Porque a partir del contentamiento, Señor, sabemos que las cosas pueden mejorar, que tú puedes actuar en nuestras vidas, Señor, que tú puedes, Señor, hacer en nuestras vidas lo que quieres hacer. Padre, que haya contentamiento, Señor, en nuestras vidas. Que aquellas cosas que nos tienen inconformes, incompletos, que aquellas cosas que nos tienen pensando que si tuviéramos, que si fuéramos, que seríamos felices, Señor, entendamos que nuestra felicidad, que nuestro contentamiento, que nuestra paz, Señor, está en ti y no en nosotros, y no en las situaciones de nosotros. Que aprendamos a tener contentamiento con nuestro esposo, con nuestra esposa, Señor. Que aprendamos a tener contentamiento con nuestros hijos, con nuestros padres. Que aprendamos a vivir el contentamiento cualquiera que sea la situación, porque el contentamiento viene de ti, Señor, y no de la situación. Porque el contentamiento viene de nuestra relación contigo, Señor, y no de las situaciones que nosotros vivimos. Ahora, Padre, que tú nos guíes, Señor, para vivir la vida como tú quieres que la vivamos.